Pues muy bien. Ya ven que nos quedamos en tálamo. Ya hemos visto, hemos clasificado los núcleos del tálamo, ¿sí? En ventrales, ya los vimos, el ventral, donde está el ventral posterior, ¿verdad? Bien, ver lento el internet. Listo. Entonces decíamos que teníamos los núcleos ventrales, ¿verdad? ¿Se acuerdan que los habíamos dividido el ventral posterior? Está muy lento el internet. Dejen ver si corrige. Mm, Sí, maestro, ahí ya lo escuchábamos bien, cierto, se cortó tantito, pero ahí sí lo logramos escuchar. ¿Verdad? Ok. Sí, Entonces dejen ver. Es que veo que se desfasa la. Ahí está ya. Entonces teníamos el ventral posterior, ¿verdad? Que se subdivide en lateral y medial con los cuerpos geniculados lateral y cuerpo geniculado medial. El ventral lateral que dividíamos en posterior y anterior y el ventral anterior. Y ya describimos sus proyecciones. De los dorsales igual, ¿verdad? Que veíamos que se iban a dividir en el pulvinar, que es el más posterior, el lateral posterior y el lateral dorsal, que ya también los describimos el posterior, el lateral posterior pulvinar, que se proyectaban las áreas de asociación parieto-temporo-occipital, así como la porción anterior del cíngulo. Los intraluminales ya los vimos, reticular también. Entonces nos faltarían uno de los dorsales, que es el ventral anterior, los mediales y el grupo de anteriores. Entonces, ya que hemos descrito estos dorsales, sí, que se proyectaban a estas encrucijada, la región prefrontal. Entonces, vamos a tener que el lateral dorsal, habíamos comentado que iba a formar parte del sistema límbico. Entonces, los dos principales núcleos que forman parte del sistema límbico del tálamo son el lateral dorsal y el núcleo anterior. Entonces, este núcleo anterior va a recibir información del cuerpo mamilar. Entonces, tenemos aquí el cuerpo mamilar, aquí el mesencéfalo. Ya ven que el cuerpo mamilar recibe fibras del fornix. ¿Se acuerdan que viene aquí el fornix? Viene del hipocampo. Y la gran cantidad de fibras poscomisurales del fornix vienen al cuerpo mamilar. Lo cierto, habíamos dicho que había fibras del fornix que iban al lateral, al dorsal, lateral dorsal, ¿verdad? Al lateral dorsal. Entonces, este fornix que llega al cuerpo mamilar, ya ven que del cuerpo mamilar sale un tracto, que es el tracto mamilo talámico, que es el que va a llegar a este núcleo que estamos ahorita repasando, que es el núcleo anterior del tálamo. Y ya estos dos núcleos, tanto el lateral dorsal como el anterior, ya que se van a proyectar al giro del cíngulo. Entonces hacemos aquí el cuerpo calloso y aquí la cara medial del hemisferio cerebral y aquí lo que sería el cíngulo. Estos dos núcleos, lateral, dorsal y anterior del tálamo, se van a proyectar hacia el fascículo del cíngulo. Ya ven que el fascículo del cíngulo viene aquí así, ¿verdad? Por abajo del giro del cíngulo, vas recibiendo fibras polisinápticas en toda la corteza cerebral, ¿no? Del giro del cíngulo. Y va a formar parte del circuito de Papez, ¿verdad? Que en el circuito de Papez no se describe el núcleo lateral dorsal, sino se describe este núcleo que es el núcleo anterior. Entonces, este es el tracto mamilo talámico, que es uno de los tractos importantes del hipotálamo. Y ya veremos que también tiene una rama, que es el tracto mamilo tegmentario. Bien,
Entonces, es lo importante de estos núcleos anteriores y el lateral dorsal que nos faltaba de describir, que decimos forma parte del sistema límbico del circuito de Papez, el anterior. Si vamos a los mediales, habíamos descrito que hay dos principalmente, el dorso medial y el ventro medial. Aquí tengo la lámina medular interna, ¿sí? Que me subdivide al tálamo en su porción anterior, la porción lateral, y aquí lo que nos interesa es la porción medial. Y aquí en la porción medial tenemos un núcleo por arriba, que es el dorso medial, y otro por abajo, que es el ventro medial. Lo interesante es que estos núcleos tienen conexiones muy semejantes, tienen proyección, reciben aferencias del lóbulo temporal. Y del lóbulo temporal, principalmente de las estructuras límbicas, es decir, de la sustancia hipocampal, es decir, del hipocampo y del núcleo dentado, así como también del núcleo amigdalino, el núcleo de las emociones que está en el lóbulo eh, temporal. Entonces reciben fibras del hipocampo y del núcleo amigdalino. También reciben fibras del estriado ventral, ya aunque el estriado ventral lo va a constituir el núcleo accumbens, ¿verdad? Que este a su vez, ya ven que el núcleo accumbens tiene conexión con el área tegmental ventral, que junto con la sustancia negra son los sitios donde más dopamina se produce, ¿verdad? Si recordamos aquí nuestro mesencéfalo, aquí tendríamos la sustancia negra, ¿no? Con su porción compacta, su porción reticular, y el área tegmental ventral queda exactamente en este sitio, ahí medial a lo que sería la sustancia negra. Entonces, hacia área tegmental ventral se proyecta el núcleo accumbens y a su vez el núcleo accumbens se está proyectando a estos núcleos dorsomedial y ventromedial. También se dice que el pálido ventral, que ya ven que el pálido ventral se localiza en la sustancia nominada, que ya ven que está por arriba de la sustancia perforada anterior, después está la sustancia nominada donde está el pálido ventral y por arriba está este núcleo que es el núcleo accumbens. Entonces hay una interrelación muy íntima entre el núcleo accumbens y el pálido ventral. Lo cierto es que entonces se dice que este pálido ventral también es capaz de proyectarse a estos núcleos dorsomedial y ventromedial. Y a su vez, estos núcleos se van a proyectar sobre todo a las regiones prefrontales. Entonces, por un lado, se va a proyectar a la región órbito-frontal. Entonces, una proyección muy importante es aquí a la órbito frontal. Tal vez valdría la pena mejor hacer una vista inferior del lóbulo frontal para ilustrar el lóbulo órbito frontal. Aquí donde el surco olfatorio y el surco en H. Entonces dice que se proyecta principalmente esta región lateral órbito frontal. Que ya ven que esta región prefrontal ahí en el lóbulo órbito frontal es muy importante para la toma de decisiones. Se dice que es nuestro freno para regular nuestra conducta de acuerdo a las circunstancias en que nos encontremos. Sabemos que nuestra conducta es muy distinta cuando estamos en nuestra casa, o estamos en un estadio, o estamos en el hospital. Esta estructura va a estar rigiendo esa conducta que tenemos que tener adecuada a las circunstancias que estamos experimentando en ese momento. Por eso ya ven que cuando hay lesión de esta región, el sujeto se vuelve desinhibido, eh, también se vuelve locuaz, tiene un estado de placentez inmotivada, que es la moria, entonces en esta región órbito frontal. Entonces, lo interesante es que recuerden que estas conexiones de estos núcleos, sobre todo el dorso medial que se proyecta a esta región, es recíproca, son fibras tálamo-corticales y cortico-talámicas. Otra proyección de estos núcleos mediales va a tener que ver también con la región prefrontal, pero ahora medial, donde teníamos aquí el giro del cíngulo. Entonces van a proyectar a la región anterior del cíngulo, en esta región, y a la región subcallosa, estos núcleos.
Y esto va a regular nuestro estado de ánimo y también lo que sería nuestra motivación. Se dice que esta área es nuestro motor que nos mueve a las actividades, sobre todo actividades que tienen que ver también con el intelecto, ¿verdad? La motivación de superarnos, pero también tiene que ver con la percepción del dolor. Ya ven que bueno, también se dice que es el área del deseo, ¿verdad? Entonces, una lesión de esta región ya que da un estado amotivacional que va pasando por diferentes fases. Ya ven que sería la anedonia, donde el sujeto ya pierde interés, ya no siente placer por las actividades que antes le provocaban ese placer y puede llegar hasta la abulia. Ya ven que cuando hay lesión bifrontal, mesial, que abarca estas dos regiones anteriores del giro del cíngulo, sobre todo en pacientes que tienen una ruptura de un aneurisma en el territorio de la comunicante anterior, con vasoespasmo severo, con isquemia en estas dos regiones, o sea, una lesión bilateral de la porción anterior del cíngulo, ya queda el mutismo aquinético, ¿verdad? El paciente con mutismo aquinético es un sujeto que pierde lenguaje espontáneo, también tiene problemas de movimientos espontáneos, no tiene actitudes anormales de decorticación de cerebración, pero es un sujeto que propiamente está sin falta de movimiento, puede responder al movimiento, a un estímulo doloroso, ¿verdad? Pero está totalmente indiferente al medio ambiente, que es el estado de mutismo aquinético, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de esa forma ya tenemos aquí clasificados los núcleos talámicos. Ya habíamos visto también los intralaminares, los de la línea media y el núcleo reticular del tálamo. De esa forma podemos continuar con el estudio del diencéfalo. Y otra estructura importante del diencéfalo es el hipotálamo, que ya la habíamos descrito, que se encuentra formando parte de las paredes laterales del tercer ventrículo y del piso de su porción anterior del tercer ventrículo. Acuérdense que la posterior del piso del tercer ventrículo es la unión diencéfalo mesencefálica donde se abre el acueducto cerebral. Entonces, este hipotálamo, si hacemos un corte coronal del tálamo y aquí la adherencia intertalámica, aquí tendríamos el hipotálamo haciendo un corte coronal a altura de la hipófisis. Tenemos aquí el techo del tercer ventrículo, que es epéndimo, y aquí la pared lateral del tercer ventrículo, ¿no? Ya ven que aquí está un surco en la pared lateral del tercer ventrículo, que es el surco hipotalámico, que me está separando lo que es el tálamo hacia arriba y hacia abajo el hipotálamo. Ahora bien, aquí tendríamos hacia arriba los fórnices, arriba del tálamo, ¿verdad? Ya ven que habíamos comentado que estos fórnices se suben al tálamo para dirigirse unas fibras por delante y otras por atrás de lo que sería la comisura anterior. Aquí tenemos la comisura anterior y el fornix pasando por arriba del tálamo y después la gran cantidad de fibras son retrocomisurales y llegan al cuerpo mamilar. Hay unas casas fibras que son precomisurales. Entonces, en este corte coronal, vamos a poder describir entonces que el fornix vendría en este sitio, ahí en la cara ventral del hipotálamo, dividiendo al hipotálamo en dos regiones, ¿verdad? Una región lateral y la región medial, tanto al hipotálamo derecho como al hipotálamo izquierda. En la región lateral tenemos gran cantidad de fibras que van ascendiendo, que vienen del tallo cerebral y posteriormente pasan por las regiones laterales del hipotálamo para dirigirse hacia el tálamo. Por eso, lesiones bilaterales de la región lateral de las lesiones bilaterales de la región lateral del hipotálamo provocan estado de coma porque se lesiona
lo que sería el sistema activador reticular ascendente. El tracto tegmental central que pasa por la estancia periacueductal se abre para pasar por las regiones laterales para llegar al tálamo. En esta región lateral del tálamo se encuentra un pequeño núcleo, que es el núcleo lateral del hipotálamo, y se encuentra el núcleo, ¿sí? Un núcleo arqueado lateral, que se encuentra a los lados del tallo de la hipófisis. Entonces, el núcleo lateral y el núcleo arqueado lateral. Son los núcleos que se encuentran en la región lateral. Ahora, si hablamos los núcleos que se encuentran en la región medial, haríamos un corte exactamente en la línea media y tendríamos lo que sería aquí la lámina terminal, el quiasma óptico y aquí la comisura anterior. Vamos a dibujar aquí la hipófisis y aquí el cuerpo mamilar y aquí la unión diencéfalo mesencefálica. Aquí vendría nuestro tálamo, el surco hipotalámico, que se abre aquí en el acueducto cerebral y viene del agujero interventricular. Quiere decir que aquí arriba quedó el tálamo y abajo el hipotálamo. Entonces tenemos aquí el quiasma óptico y aquí la comisura anterior. Los de la región medial ya ven que se dividen en varias porciones, lo que sería el área quiasmática, porque está en relación con el quiasma, la región tuberal, porque está en relación con el tallo de la hipófisis, y la región mamilar, porque está en relación con el cuerpo mamilar. Aquí tendríamos, decíamos, la lámina terminal. Si hablamos de los núcleos que están en la región quiasmática, vamos a tener un núcleo que está arriba, aquí de la vía óptica, que es el núcleo supraóptico. Tenemos el núcleo supraóptico. Y lateral a él se encuentra otro pequeño núcleo que es el núcleo supraquiasmático. Y el supraquiasmático. Vamos a tener más hacia arriba el núcleo anterior del hipotálamo. Y adelante de él los núcleos de la región preóptica. De la región preóptica. Entonces el núcleo anterior del hipotálamo y el núcleo de la región preóptica. O tal vez vamos a hacer un poquito más separado aquí el núcleo anterior del hipotálamo, aquí, exactamente el núcleo anterior del hipotálamo. Y arriba tendríamos otro pequeño núcleo que es el paraventricular. Entonces son todos los núcleos que se encuentran aquí en la región quiasmática. Entonces, el supraóptico, el supraquiasmático, el núcleo anterior del hipotálamo, el de la región preóptica y el paraventricular. A nivel de la región tuberal, tenemos aquí un pequeño núcleo que es el núcleo arqueado, el arqueado medial o infundibular. Entonces vamos a poner aquí el núcleo arqueado en su porción medial. Y arriba de él, dos pequeños núcleos, que sería el ventromedial y el dorso medial, ¿verdad? Esos serían de la región tuberal. Y en la región mamilar tenemos lo que sería el núcleo mamilar, que a su vez se subdivide en lateral y medial, este núcleo mamilar, y arriba de él tenemos el núcleo posterior del hipotálamo, ¿verdad? Aquí tendríamos el anterior y aquí el posterior del hipotálamo. Ya ven que cuando vimos estructuras que tienen importancia para el estado de despierto, habías puesto un pequeño núcleo que lo vamos a colocar entre la región tuberal y la región mamilar, que es el núcleo tuberomamilar, que se acuerdan que era el núcleo que decíamos que produce gran cantidad de histamina en el sistema nervioso central. Es el túbero mamilar. Entonces, esos son los principales núcleos que se pueden describir en la región medial, en su porción quiasmática, tuberal y mamilar. Ahora, se dice que el hipotálamo es una encrucijada, se dice que es como una caja negra, ¿verdad? Es una encrucijada entre el tallo cerebral, ¿sí? El diencéfalo
y la corteza cerebral. Ya decíamos que por sus regiones laterales están pasando gran cantidad de fibras que vienen del tallo cerebral y que van a hacer conexión, por ejemplo, con los núcleos intralaminares del tálamo para formar el sistema reticular activador ascendente. Entonces, vamos a observar que esta caja negra está rodeada, está interconectada con gran cantidad de estructuras infrasegmentarias y suprasegmentarias al mismo hipotálamo. Entonces, si vamos ilustrando aquí, y tenemos aquí esta caja negra, que es el hipotálamo, vamos a tener que este hipotálamo se va a proyectar a la corteza prefrontal, tanto a la corteza prefrontal dorsolateral, órbito frontal, como la medial, donde está el cíngulo, se va a estar conectando a través de un fascículo, que es el fascículo prosencefálico medial, o el tracto prosencefálico medial. Lo interesante es que este fascículo prosencefálico medial, que viene de las porciones prefrontales, que regulan nuestras funciones ejecutivas, dorsolateral, lo que decíamos, nuestro toma de decisiones, la órbito frontal, y le da la motivación, la del cíngulo, tiene conexión con el hipotálamo, que se considera el hipotálamo, recuerden que el hipotálamo se considera el centro nervioso visceral o vegetativo, que va a regular muchas de nuestras funciones viscerales a través de su proyección hacia el sistema simpático y parasimpático. Y entonces, tanto funciones cognitivas, como estamos viendo ahorita de la corteza prefrontal, como también de las emociones, con su conexión con la amígdala que vamos a estudiar posteriormente, se tiene que proyectar el hipotálamo hacia los núcleos parasimpáticos y simpáticos para dar las respuestas viscerales ante situaciones, vamos a decir, emocionales y también cognitivas de la región prefrontal. Entonces, este fascículo prosencefálico medial también tiene la proyección, se proyecta hacia el tallo cerebral. Entonces, vamos a poner aquí el tallo cerebral. Entonces, es una vía polisináptica, este fascículo prosencefálico medial. Decíamos que este hipotálamo también va a tener proyección con estructuras que sirven para la memoria, que es el hipocampo. Entonces, ya sabemos que el hipocampo, que es donde se va a iniciar, donde podemos describir al circuito de Papez, ¿verdad? Aunque se puede estudiar en una y otra dirección, de este hipocampo va a salir el fornix, que tiene una proyección hacia el hipotálamo, decíamos principalmente al cuerpo mamilar. Entonces tenemos aquí esta proyección del fornix. De esa forma, el hipotálamo tiene relación con el circuito de Papez, ¿verdad? Entonces, sabemos que el circuito de Papez es muy importante para mecanismos de memoria. Entonces, quiere decir que el hipotálamo tiene importancia para los procesos de memoria, sobre todo episódica. Creen que la memoria episódica es la experiencia que vamos teniendo de nuestra experiencia de cada día. Sí tiene que ver con procesos de memoria episódica. Ya ven que, por ejemplo, la encefalopatía de Wernicke, por deficiencia de tiamina, hay necrosis periventriculares, donde hay necrosis de los cuerpos mamilares, que son del hipotálamo, y el paciente ya ven que cursa con un estado de confusión y puede evolucionar hasta una demencia, ¿verdad? Y entonces nos está diciendo que efectivamente el hipotálamo es importante para mecanismos de memoria. Ahora, también tiene conexión con el núcleo amigdalino. Y entonces estamos hablando de situaciones de las emociones. Y entonces sabemos que una emoción tiene dos componentes. El aspecto visceral, que es muy importante y que se presenta antes, como en el miedo, nos preparamos para la lucha, para huir, se estimula el simpático, y también el aspecto cognitivo de propiamente darle la percepción de miedo, de acuerdo a la circunstancia que estemos viviendo. Entonces, este núcleo amigdalino de las emociones tiene que conectarse con el hipotálamo para que este, a su vez,
se proyecte con los núcleos simpáticos y dé la respuesta visceral ante esa situación de miedo. Y ya veremos que en el sistema límbico, el núcleo amigdalino se va a proyectar al hipotálamo a través de dos vías, ¿verdad? Una vía que es la vía dorsal, que ya ven que es a través de la estría terminal que va acompañando ahí hacia el fornix, que va por la colita del núcleo caudado, y tiene una vía amígdalo-fuga ventral, que es la banda diagonal. La banda diagonal de Broca, ¿verdad? La banda diagonal de Broca. Es la forma como el núcleo amigdalino se está conectando con el hipotálamo. Ahora, eh, estamos viendo aquí decíamos que el hipotálamo también se va a proyectar hacia el tálamo y teníamos el tracto mamilotalámico. Entonces vamos a ponerlo aquí, el tracto mamilotalámico que se va a proyectar hacia el tálamo, que decíamos es al núcleo anterior del tálamo, y este a su vez ya recordábamos que va hacia el cíngulo, y el cíngulo para hipocampo, y el hipocampo otra vez al hipocampo, para formar parte del circuito de Papez. Entonces, este es el tracto mamilotalámico. Este es el tracto mamilotalámico. Pero este tracto mamilotalámico, a su vez, tiene un tracto que desciende hacia el tallo cerebral, que es el tracto mamilo tegmentario. Entonces son algunas de las vías, ¿sí?, por las cuales el hipotálamo se va a proyectar al tallo cerebral. Ya decíamos, a través de este fascículo, el fascículo prosencefálico medial, que aquí se continúa este fascículo prosencefálico medial, pero también el tracto mamilo tegmentario, que es una colateral del tracto mamilo talámico. Vamos a observar que del hipotálamo también nacen unas fibras que se dirigen al tallo cerebral, que van a formar el fascículo longitudinal dorsal, ¿verdad?, que también es otro tracto muy delgadito, amielínico, que se va a conectar con el tallo cerebral. Principalmente se va a proyectar con núcleos viscerales del tallo cerebral, como serían los núcleos parasimpáticos, como el Edinger-Westphal, ¿sí?, de la pupila, así como también el núcleo lagrimal, los núcleos salivatorios, y también tenemos el núcleo dorsal del vago. Ya ven que todos estos son núcleos parasimpáticos. Cierto que también tiene conexión con los núcleos del RAFE, con el locus cerúleos, con los núcleos reticulares pontinos centrales, que ya ven que estos núcleos reticulares pontinos centrales dan fibras retículoespinales que son muy importantes para mantener la postura. Entonces quiere decir que, bueno, también pondríamos el núcleo solitario, tiene conexiones con el núcleo solitario para reflejos viscerales. Y a su vez, del tallo cerebral se va a proyectar a la médula espinal. Y en la médula espinal, a través de fibras principalmente retículoespinales, ya los autores describen las mismas vías vestíbulo espinales, hipotálamo espinales, perdón, hipotálamo espinales y retículo espinales, y que van a actuar en las neuronas simpáticas, que ven que se encuentran en las astas laterales de la médula espinal, desde T1 hasta L2, y las neuronas parasimpáticas, ¿sí?, sacras, que es de S2 a S4. Y esa es la forma como el hipotálamo tiene influencia sobre el sistema nervioso visceral. Y sabemos que el hipotálamo es trascendental para mantener, ¿sí?, lo que sería el equilibrio interno, es decir, la homeostasis, ¿sí? Entonces, si damos más o menos una lista de las funciones de este hipotálamo
con base a todas estas conexiones que presenta esta caja negra y que muchas de sus funciones sí se puede localizar en algunos núcleos, pero en otras ocasiones se dice que es por áreas. A veces no está muy bien delimitado alguna de las funciones del hipotálamo. Lo cierto es que la región anterior del hipotálamo, ¿sí? Cuando se activa, tiene respuestas de tipo parasimpático, mientras que las regiones laterales y posteriores del hipotálamo presentan respuestas de tipo simpático. Y entonces vamos viendo algunas de las funciones del hipotálamo, regulando el simpático y el parasimpático. Observamos que se dice que funciona como un termostato, ¿verdad? Pues hablamos de las funciones del hipotálamo, hablamos de regulación de la temperatura. Se dice que la región anterior es para dispersar la temperatura, es decir, es para perder temperatura. Quiere decir que si estamos en un medio muy caluroso, se estimula sobre todo la región anterior del hipotálamo para perder calor, mientras que la región posterior y lateral sirve sobre todo para la conservación de la temperatura. Quiere decir que si el medio ambiente es muy frío, se está estimulando la región posterior. Y estamos viendo que la región anterior es parasimpática y la región posterior lateral es simpática. Aquí es interesante hablar que aquí en relación con la lámina terminal se encuentra un pequeño órgano circunventricular. Ya ven que los órganos circunventriculares son órganos que carecen de barrera hematoencefálica, ¿verdad? Como el órgano vasculoso de la lámina terminal, que son los pequeños órganos circunventriculares. Hay otro pequeño órgano por abajo de las columnas del fornis, el subfornical, ¿verdad? Que son órganos periventriculares, lo mismo que el área postrema, que es la zona gatillo del vómito ahí en el piso del cuarto ventrículo. Entonces, este órgano vasculoso de la lámina terminal es muy importante para la regulación de la temperatura, pero este puede ser alterado, por ejemplo, cuando hay circulación de pirógenos en una infección. Estos pirógenos lo que van a provocar es alterar el funcionamiento de la región anterior del hipotálamo, provocando, sí, un problema para lo que sería un exceso de acumulación de la temperatura y entonces provocar fiebre. Entonces, lesiones de esta región anterior del hipotálamo, lo que va a provocar son una hipertermia. Por eso estos pirógenos son capaces de producir aumento de la temperatura por alteración de la región anterior del hipotálamo. También se dice que puede ser aquí lo que se presente la fiebre maligna, ¿verdad? Que ya son factores genéticos que puede presentar el paciente, sobre todo con algunos tipos de anestésicos. Ahora bien, decíamos que la región posterior y lateral del hipotálamo sirve para la conservación del calor. Quiere decir que si hubiera una lesión de la región posterior, lo lógico sería pensar que hubiera, ¿sí? Una disminución de la temperatura, si esta región posterior sirve para la conservación de la temperatura. Lo cierto es que no sucede así. Una lesión posterolateral del hipotálamo va a provocar dos efectos. Uno, una falta de conexión de esta región posterior del hipotálamo hacia el tallo cerebral, pero también de las fibras que vienen de la región anterior hacia el tallo cerebral. Entonces, podríamos decir que hay afección de las conexiones del hipotálamo anterior y del hipotálamo posterior hacia el tallo cerebral para regular la temperatura. Entonces, se dice que el individuo va a adquirir la temperatura ambiental, como pasa con los reptiles, ¿verdad? O equilotermia. Entonces, el sujeto adquiere la temperatura ambiental. Y entonces podemos ver que, por ejemplo, una inmadurez del hipotálamo, que como sucede en los neonatitos muy prematuros, ellos tienen alterado todavía
estas funciones del hipotálamo. Serían como lo que estamos viendo ahorita de las lesiones posteriores del hipotálamo. Estos niños adquieren la temperatura ambiental, ¿verdad? Si los dejamos a la intemperie, fuera de su cunita, de la incubadora, hay hipotermia, pero si la incubadora tiene una temperatura más elevada de lo fisiológico, también tienen hipertermia estos neonatitos prematuros por una inmadurez de su hipotálamo. Entonces, quiere decir que aquí el hipotálamo pues, tiene la función de regular las funciones viscerales, decíamos a través del simpático y del parasimpático, ¿verdad? Que tiene que ver aquí también con la temperatura. Ahora, ya ven que también tiene importancia en la ingesta de alimentos, incluyendo lo que sería el agua. Y entonces ya ven que el centro del hambre se considera que es el núcleo lateral y el centro de la saciedad es el ventro medial. ¿Verdad? Aquí es característico que lesiones de la región lateral hipotálamo es el centro del hambre y entonces si se destruye el sujeto deja de alimentarse. Y el de la saciedad, el ventro medial, si se lesiona, el sujeto sigue alimentándose y podemos ir con obesidad. Lo cierto es que recordemos que esta región lateral del hipotálamo produce lo que habíamos dicho que eran las hipocretinas, ¿verdad? Que estas hipocretinas también tienen que ver con el estado de despierto para el sujeto que decíamos que tiene el problema de la narcolepsia, ¿verdad? Que presentaba fases de sueño abrupto con fase MOR y a veces con pérdida del tono muscular, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la región del centro del hambre y aquí el centro de la saciedad para la ingesta de alimentos. Lo cierto es que también este órgano vasculoso de la lámina terminal junto con el núcleo sí, paraventricular y el supraóptico también tienen que ver con la ingesta de líquidos. Entonces es en la región anterior del hipotálamo que tiene importancia para la ingesta de los líquidos. Habíamos comentado como cuando vimos sistema reticular que el hipotálamo regula los ciclos de vigilia y sueño. Entonces, hay estructuras del hipotálamo que sirven para la vigilia, como decíamos, la región lateral del hipotálamo, el núcleo tuberomamilar. Es muy importante porque ven que era el que producía la histamina, que es estimulante, ¿verdad? De la corteza cerebral y ayuda a mantener alerta al paciente, ¿verdad? El tuberomamilar. Y la región lateral del hipotálamo es importante para el estado de despierta. Para el sueño, recordemos que la región anterior del hipotálamo decíamos que produce gran cantidad de GABA y que va a inhibir a la región lateral del hipotálamo y también al núcleo tubero mamilar. Y entonces, esto es importante para inducir el sueño, ¿verdad? Y comentábamos que cuando hay lesión de esta región anterior, el paciente puede tener problemas para sí, el sueño y entonces tiene insomnio por la región anterior del hipotálamo. Entonces, la importancia en el ciclo de vigilia y sueño del hipotálamo. Ahora, también tiene que ver con lo que sería el despertar sexual y también con la conducta sexual. Entonces, se observa que aquí en la región preóptica, esta región preóptica, hay que tener presente que es el único núcleo del hipotálamo que no se origina del diencéfalo, de la vesícula, ahí del diencéfalo, la vesícula cerebral secundaria, sino se origina del telencéfalo.
esta es la región preóptica del hipotálamo. Entonces aquí en esta región preóptica del hipotálamo es donde se encuentra el núcleo dimórfico cerebral sexual que describió en un principio Simón Levi, este neurocientífico. Y entonces se observó que en esta región preóptica se encuentra este núcleo dimórfico cerebral sexual, se dice que la región preóptica medial, que es de 3 a 5 veces más grande en el hombre que en la mujer. Y que este Simón Levi encontró en estudios que hizo en pacientes homosexuales masculinos, encontró que este núcleo dimórfico cerebral sexual era pequeño como sucedía en las mujeres. Y fueron de las primeras evidencias morfológicas para explicar algunos de los cambios de orientación sexual, como fue en este caso del homosexualismo masculino, y es lo que se denomina el núcleo dimórfico cerebral sexual. Ya se han ido descubriendo ya alguna cantidad de núcleos que pueden explicar alguna de estas orientaciones sexuales. Ustedes saben que también esta región anterior del hipotálamo va a producir el factor liberador de las hormonas gonadotrópicas, que es el GnRH, que son los factores liberadores para la hormona, ¿sí? L foliculuteinizante, así como la hormona folículo estimulante, ¿verdad? Entonces, desde inútero, en el desarrollo del producto, ya queda marcado, dependiendo de la cantidad de testosterona que haya circulante, que empieza a producir el testículo del fetito. Esta testosterona, al aromatizarse, da el estrógeno, y este estrógeno es el que va a masculinizar el cerebro. La pregunta sería, ¿por qué el cerebrito de la bebita, ¿sí?, no se masculiniza si está pasando el estrógeno de la mamá? Lo que sucede es que ya ven que la hormona gonadotropina coriónica está produciendo el hígado, va a captar lo que es el estrógeno circulante de la mamá que pasa hacia la bebita, pero no es capaz pero es la alfa-fetoproteína, la alfa-fetoproteína que produce el hígado, ¿sí? Esta alfa-fetoproteína la capta el estrógeno circulante que va para la mamá a la bebita, pero no es capaz de captar la testosterona que está produciendo el testículo del fetito. De tal manera que esta testosterona sí es capaz de entrar a las neuronas, en este caso a la región anterior del hipotálamo, y dentro de la neurona aromatizarse, dar origen al estrógeno, y el estrógeno provocar la masculinización de ese cerebrito. Ya ven que si no hay presencia de ninguna hormona, ¿sí?, el cerebro tiende a irse evolucionando hacia femenino, y es forzosa la presencia de la testosterona con su aromatización para que se masculinice el cerebro. Lo cierto es que hay autores que dicen que el cerebro es neutro con cierta tendencia a ser femenino. Es decir, que esta alfa-fetoproteína que produce el hígado de los fetitos no capta todo el estrógeno que está circulando, y entonces requieren cantidades muy pequeñitas de estrógeno para que se feminice totalmente el cerebro, y se requieren cantidades muy grandes de estrógeno proveniente de la testosterona para que se masculinice el cerebro. Entonces, son algunas de las características de esta porción anterior del hipotálamo. Ahora, este GnRH, recuerden que se empieza a producir cuando se degenera la glándula pineal. Recuerden que la glándula pineal está produciendo factores antigonadotropos, y que con el tiempo, ya ven que está cuerpo pineal con sus calcificaciones, más o menos al irse degenerando esta glándula pineal, empieza a disminuir estos factores antigonadotropos que están inhibiendo la liberación del GnRH. Y entonces es esta disminución de la actividad antigonadotropa de la glándula pineal lo que va a provocar el despertar sexual, en el cual se va a empezar a liberar
la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. En el caso del hombre, la hormona luteinizante se está liberando en forma tónica y en el caso de la mujer se está liberando en forma cíclica para dar los periodos, vamos a decir, ciclo de ovulación, ¿verdad? Y en el caso del hombre, la producción constante de testosterona. Y por otro lado, ya ven que la folículo estimulante sirve por un lado para la espermatogénesis y para la ovogénesis. Entonces serían algunas características aquí de las funciones del hipotálamo. Si gustan, la vamos a dejar hoy aquí, ¿sí? Nos faltaría todavía algunas funciones neuroendocrinas, de donde está lo que sería cómo se producen las hormonas de la neurohipófisis y cómo se regula la liberación de las hormonas de la adenohipófisis. Así que ahí la vamos a dejar para que ya se puedan ir a su servicio, ¿sí? Sí, maestro. Entonces, si existe alguna duda, una pregunta. Sí, el núcleo arqueado hipotalámico es para el hambre, ¿verdad, maestro? La producción de sustancia P. Sí, es correcto. En su región lateral, ¿sí? Porque el arqueado medial, ese es muy importante para los factores liberadores e inhibidores de las hormonas adenohipofisiarias y que llegan al sistema porta hipotálamo hipofisiario en la eminencia media y de ahí a la adenohipófisis. Es correcto, sí. Sí, gracias, maestro. Bien, ¿alguna otra duda que tengan? Maestro, todo excelente. Muy bien. Entonces, ya nos falta muy poquito de hipotálamo, vemos algo de epitálamo y ya pasaríamos en su tálamo, lo vamos a integrar con núcleos basales, mal llamados ganglios basales. Entonces veríamos sobre todo ya lo importante es ver cuerpo estriado, ¿sí? El estriado dorsal, el estriado ventral, el pálido y su conexión con la sustancia negra para concluir con movimientos anormales, ¿ok? Sí, de acuerdo, maestro. Muy Excelente. bien. Que tengan Gracias, buen fin de maestro. semana. Hasta Hasta luego. luego.